Bueno, si llegaste acá es porque seguramente el título, la miniatura, algo de eso te llamó la atención. Honestamente, la semana pasada terminé de ver Rebels por primera vez y la verdad que quedé muy sorprendida, superó completamente mis expectativas esa serie. La verdad que la parte, todo lo que es Rebeldes, tipo esa línea de tiempo dentro de Star Wars no es mi favorita o nunca lo ha sido porque yo crecí con las precuelas, I'm a precuelas girl, así que haberme cruzado con esta serie realmente transformó mi percepción sobre qué es lo que más me gusta dentro del universo de Star Wars o al menos de como el canon original. Así que nada, si querés escuchar una review de Rebels, bienvenido a este video. Mi nombre es Mariu, soy estudiante de cine y esto es El Camino de la Magia. En este canal de YouTube nosotros hablamos de cine desde una perspectiva espiritual, esotérica, holística. Así que inicialmente y conforme yo iba avanzando en la serie y ya incluso hasta acercándome a la cuarta temporada, me pasaba que yo no veía como un vínculo como espiritual con la serie, entonces yo ya estaba pensando tipo, hago una review y ya está, porque dije, no da como traer de los pelos esto para darle un significado con algo como espiritual si yo no lo siento. Pero si les digo la verdad, cuando terminé la serie, o sea, cuando llegué a los últimos capítulos de la cuarta temporada, había un montón de simbolismos espirituales, entonces dije, amerita quizás un mini análisis por ese lado. Probablemente deje esa parte para el final del video, así que quizás en el mientras tanto este sea una simple review de lo que me pareció la serie en general. Así que si te gustan ese tipo de cosas, bienvenida. Bueno, debo decir la verdad, todo el mundo siempre me ha hablado de lo maravillosa que es Clone Wars como serie. O sea, yo creo que es porque muchas personas de mi generación han crecido con Clone Wars en su infancia, entonces toca como una huella como en el corazón de la gente, pero personalmente yo no crecí en mi infancia con Star Wars. Es decir, yo me hice fan de Star Wars a eso de los 11, 12 años, entonces técnicamente era como bastante grandecita para Clone Wars y la vi recién el año pasado, así que desde los 11 hasta ahora he crecido con las películas, nomás con las originales, que son las que más me gustan, esas primeras 6, los primeros 6 episodios. Y después el año pasado como que ahondé más y me vi Clone Wars. Y debo decir que me di cuenta después de ver Clone Wars, después de haber visto The Bad Batch y después de haber visto Rebels, es que a mí personalmente me gustan más las historias donde nosotros tenemos un grupo de personajes y vemos cómo esos personajes van como desarrollando distintas aventuras y los vamos conociendo en esa evolución que ellos van teniendo a lo largo de las temporadas y a lo largo de los episodios. Porque Clone Wars, o la idea que yo tengo entendido que tenía George Lucas y Dave Filoni, es que era como mostrar distintas como situaciones dentro de una guerra, ¿no? En la guerra de los clones, es decir, mostrar cómo se vivía desde distintas perspectivas, desde distintos personajes. Entonces todo el tiempo nosotros vamos viendo cómo se desarrollan diferentes historias en diferentes mundos con diferentes personajes, y si bien tenemos ciertos personajes centrales como son Anakin, Ahsoka, Obi-Wan y un montón más, a mí en algún punto se me hacía como bastante como abrumador o envolante, o no me terminaba de enganchar con todas las historias, sin contar los episodios de relleno que algunos eran tan infumables, pero infumables, que yo digo, qué annoying. Entonces digo, podrían haber estado usando esta serie de episodios para algo tan copado y lo están desperdiciando en esto, por favor. Y además una crítica que también, o sea, me ha contado varias gente y a mí un poco quizás me pasó, pero digo, bueno, es parte de que a veces las primeras temporadas de Clone Wars se sienten como muy infantiles, como bien dedicado al público de niños, para en ese momento la televisión, para Cartoon Network, entonces es lógico. En cambio, con Rebels, algo que a mí me sucedió es que a mí un amigo me había hecho la advertencia, tipo, mirá que las primeras 2 temporadas son como bastante infantiles. Yo, bueno, ya pasé por las primeras de Clone Wars, no pasa nada.
Y a mí me pasó que me encantó. O sea, es como que en ningún momento sentí que el contenido de Rebels fuese como tan como banal, no sé si decir banal, pero como tan infantilizado. Es como que yo lo vi y se me pasaba como agua y es más, de las primeras temporadas es como las que más me gustan. Hasta incluso siento que Rebels tiene como muy pocos episodios de relleno y los que son de relleno que vos lo sentís cuando lo estás viendo, hasta incluso se me hacían como llevaderos, es decir, como bueno, para pasarlo está lindo y hasta incluso muchos de ellos tipo te ahondaban en algunos personajes que quizás hasta el momento no habían ahondado, como quizás un poco sobre Zeb, por ejemplo, al principio quizás hasta incluso un poco de Sabine, después en las otras temporadas ahondamos en el personaje de Sabine, pero no sé, o sea, es basado en que los primeros temporadas se basan mucho como en Ezra y su entrenamiento y con Kanan y esas cosas. En ese sentido, yo disfruto más este tipo de series, tipo las series donde vos me pones 4 o 5 personajes adentro de una nave, igual que en The Bad Batch, hacen aventuras a través de un contexto en específico y los vamos conociendo, porque es como un contexto, por más que todo el tiempo se están moviendo, más estático, o sea, me permite como prestar atención y me permite como desenchufar la cabeza y entender más lo que les está pasando. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, porque ya siento que me extendí mucho de esto y era nomás la intro. Bueno, a mí me pasa que la época de Rebels o de los rebeldes no me gusta tanto, o sea, lo que conforma tipo los episodios originales de Star Wars 4, 5, 6 y bueno, un poquito antes como en este caso, porque a mí me gusta mucho el concepto de la Orden Jedi. Entonces, dentro de Clone Wars nosotros tenemos como los Jedi, la Orden y tenemos un poquito de lo que era la Orden antes de las guerras de los clones, entonces como a mí me gusta todo ese concepto de Jedi, debo decir que obviamente en la etapa de Rebels ya no existe como el Jedi puro, el Jedi que es entrenado de niño. Aparece como un subtipo de Jedi que es como lo que quedó, o sea, los Padawans que no pudieron ser entrenados o que no terminaron su entrenamiento con sus maestros, ¿no? O sea, como que la guerra y el imperio llevaron como a un montón de otras cosas. Pero me di cuenta que viendo Rebels y específicamente viendo el camino de Ezra, me gustó muchísimo más este prototipo de Jedi, del Jedi que le tocó vivir la guerra y el posguerra, ¿no? Y el subir del imperio, porque aunque no parezca, aunque es un Jedi en modo supervivencia, porque a ver, el que vive la guerra de los clones también, pero al menos tiene como un manto político que lo cubre, es decir, Ahsoka vivió un montón de cosas dentro de las guerras clon, pero seguía estando dentro de la orden, obvio, hasta que después ya se fue, pero seguía teniendo como esa protección. En cambio, el Jedi de Rebels, tipo la historia de Kanan, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando vi, o sea, lo vi en orden, tipo Clone Wars, Bad Batch, Rebels. Cuando vi lo de Bad Batch sin conocer a Kanan, a mí me dolió muchísimo y probablemente vuelva a ver esa escena, pero ese prototipo de Jedi que le tocó como quedarse como a la merced de la vida, a mí, tipo, no solo me impactó muchísimo, sino que también creó un tipo de Jedi que es muchísimo más libre, ¿no? Y esto lo vemos después como en el desarrollo por ejemplo, del romance de Hera y Kanan, que tengo mucho para decir sobre los romances de Star Wars, así que hear me out, voy a hablar de eso un poquito más adelante en el video, pero creó un Jedi mucho más libre de poder tomar sus decisiones, un Jedi que no estaba tan como reprimido y como atado por la moral de los Jedi, es decir, como que después de la caída de la Orden, cada Jedi era libre de elegir el camino que quisiese, y en el caso de Obi-Wan, por ejemplo, es alguien que se mantuvo fiel a esas convicciones porque era algo en lo que él fielmente creía, en lo que la Orden decía, ¿no? En cambio, Kanan, que quedó como medio que a mitad de camino, él creó su propio camino a base de la base y el fundamento de la Orden. Entonces, encontrarme con el camino de Ezra, en este caso de un niño que le tocó sobrevivir en las calles de Lothal y después enfrentarse a tratar de ser un Jedi solo por el simple hecho de que era sensible a la fuerza, pero que tenía ese potencial, un poco parecido como al camino de Luke, como que de la nada te das cuenta que sos sensible a la fuerza y que podés ser algo que antes no sabías, que vivías en un contexto completamente distinto. Hay una escena que me impactó muchísimo de los primeros episodios, que fue cuando cuando Ezra saltó al espacio, tipo al hiperespacio, y dijo, estoy en el espacio, o sea, como demostrar esa realidad de un personaje que nunca había salido de su planeta y ver las estrellas
pero, o sea, es un segundo, pero a mí me voló la cabeza. Entonces, ver a lo largo de estas 2 primeras temporadas cómo Ezra va pasando de encontrarse con el lado oscuro y que nosotros enfaticemos con eso porque entendemos su camino, es decir, como que los Jedi de esta fase de Star Wars son muchísimo como más humanos porque tienen como el contexto para poder equivocarse, para poder hacer las cosas distinto, que algo que en la Orden no se podía, que lo vemos como muy claramente con el camino de Anakin, ¿no? Como que él estaba como muy reprimido dentro de la Orden, pero acá tenemos Jedis que se confunden, que se van al lado oscuro, que sienten las emociones, que a veces se dejan llevar por todo eso. O sea, tenemos como un universo abierto y la verdad que el camino de Ezra hasta que él ya llega como se consolida como un Jedi ya llegada creo que la tercera y ya la cuarta, es algo que me re gustó. Es un personaje como completamente humano y realista, es un personaje que te permite enfatizar con él y toda esta visión como del nuevo Jedi, la verdad que me encantó muchísimo, o sea, realmente no esperaba que me gustase tanto. Bueno, y otra cosa que me encantó muchísimo fue la concepción de familia que había dentro de El Fantasma. Porque, al menos personalmente, después de haber visto The Bad Batch, es como que The Bad Batch, obviamente, además de que son todos clones, es como que son todos hermanos. Es como una hermandad y la hermanita chiquita. Esa es como la vibra de de Bad Batch. No me estoy acordando ahora cómo se llamaba. El lote malo. El lote malo. Me causa mucha gracia el nombre en español, pero bueno, The Bad Batch suena mejor. Y adentro del Fantasma me gusta esta idea de que sea tipo Kanan y Hera como los padres, Zeb el tío soltero y Sabine y Ezra como los hermanos y Chop como la mascota medio rara, tipo los roles que encarna cada uno adentro del Fantasma me pareció algo hermoso y me gustó el hecho de que no hayan querido como unir a Ezra y a Sabine, que lo hayan mantenido como hermanos, porque vemos que al principio de la serie como que Ezra como que tiene como un mini crash sobre Sabine y me alegra que como que Sabine le haya cortado el rostro y que los guionistas decidan haberlo dejado ahí, porque si no se hubiese para mí roto el equilibrio de esta concepción de familia que había y que se queden con hermanos. La verdad que me gusta muchísimo porque son re hermanos y el romance de Kanan y Hera es algo que me vuelve loca y me encanta el hecho de que ellos sean los que dentro del Fantasma se enamoren y tengan como permitido tener un romance. Yo me acuerdo que en el momento que yo vi esta escena... Pero terminando, necesito que vuelvas. Ah, ¿tienes problemas para derrotar al Imperio sin mí? Nuestro equipo es un recurso importante para la rebelión. ¿Un recurso? ¿Eso es lo que somos? Tú sabes de qué hablo. Bueno, y tú sabes lo que siento. ¿Aún seguimos hablando de esta misión? Eso depende. ¿De qué? Tú sabes. Ten cuidado. Te veré pronto. De la cuarta, apenas empezó la cuarta, yo me quedé así. O sea, me volvió loca. Es como que amo este romance, necesito que lo explayen un poco más. Porque sí, son la cabeza de equipo, es decir, son quienes llevan al grupo, son quienes sostienen al Fantasma, tipo no solo la nave, sino a quienes están ahí dentro. Entonces el hecho de que ellos dos sí tengan permitido estar enamorados, me gustó un montón. Me hubiese gustado, debo decir la verdad, que no me aguanten hasta la cuarta temporada para decirme que ellos dos tenían algo. Me hubiese gustado que empiecen como con cositas así sutiles. No te digo un chape, no te digo un beso, no te digo nada de eso, pero como no sé, una manito arriba de la otra, una cosa así. Quizás a partir de la tercera, en los primeros mediados de la tercera y ya en la cuarta me lo desarrollás bien y después me lo matás a Kanan, ¿entendés? Pero no me desarrolles todo el romance en la mitad, en la última temporada, tipo, me parece completamente injusto. Y encima, el otro día me crucé un reel que mostraba tipo romances trágicos de Star Wars. Chicos, eran todos los romances. O sea, mencioname un romance que haya sido longevo, creo que el de Leia y Han Solo, pero que después de ese también la queda, ¿entendés? Pero el resto, tipo, Kanan y Hera, Padme y Anakin, Obi-Wan y Satine, y así, tipo, un montón más, tipo, son todos re trágicos. Lo cual, yo no tengo un problema con que sean trágicos, porque siento que los romances trágicos, más que nada, en un contexto así de guerra, de rebelión, de imperio, como que le agrega como otro saborcito como más realista,
pero súper interesante la trama que el happy ending, pero nadie piensa, o sea, esto va para... Si alguien que trabaja en Disney ve esto, nadie piensa en el público femenino de Star Wars. O sea, nadie me puede desarrollar bien un romance. Tipo, nadie me puede hacer una novela que sea solo de amor dentro de Star Wars. Y acá me planto a decir que si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Voy a hacer tipo una saga en plan... ¿Vieron los Bridgerton? Tipo la saga del libro de Bridgerton, que cada libro trata de un hermano distinto. Bueno, así pero con Star Wars. Tipo, uno de romance de Kanan y Hera, otro de Padme y Anakin, otro de Obi-Wan y Satine. Y así, entonces tenemos como una saga de libros solo pura exclusivamente de estos romances que yo siento que se podrían desarrollar más, que podríamos conocer más la historia y que la verdad que estaría buenísimo, porque ya me leí 80 novelas de Star Wars y estoy podrida ya del tropo de maestro y aprendiz. O sea, me encanta la dinámica que hay entre Padawan y maestro, pero ya lo leí 80 veces. Quiero algo distinto, quiero algo para las girls, así que si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Pero bueno, en fin, esa era otra frustración que tenía con esto. Me encantó el romance de Kanan y Hera. La verdad que me pareció algo precioso. Me pareció un romance que, a diferencia del de Anakin y Padme, que siento que es como súper tóxico y como súper awkward, porque siento que está como bastante mal desarrollado y eso es algo que no todos acá lo sabemos. Siento que este amor es como súper adulto. O sea, es como que los dos saben desde qué lugar van y hacen las cosas. Siento que uno de los motivos por los cuales no funcionó ese romance fue porque la motivación primera de Hera era la rebelión. O sea, y Kanan llega un momento de su vida y acá es como que los arcos como que se bifurcan en algún punto, porque al principio los dos luchaban por y para la rebelión, pero después de que Kanan pasó por su ceguera, después de haber entrenado a Ezra, fue como que él dijo: yo siento que ya estoy como que en paz con todo esto y que puedo ver esto de otra perspectiva, pero para Hera era muchísimo más importante la rebelión y siento que por eso su romance no es que no funcionó, pero que no se prolongó tanto tampoco, ¿no? O sea, es como que también para pensar ese motivo, tipo, cuáles eran las motivaciones de cada personaje, porque es como que siento que Kanan ya sintió que toda su vida luchó para una afuera y que ya llegó un momento en su vida donde digo, bueno, puedo prestar atención ahora en mí, conmigo mismo, y eso un poco significaba como sus sentimientos a Hera, pero Hera fue como, no, hasta que yo no vea libre a todo el mundo, no voy a como prestar atención en mí, y no fue hasta que tuvo que morir Kanan que ya en algún punto dijo, stop, acá hay algo para pensar. Y por favor, yo no les puedo explicar que cuando llegué al último episodio y vi que había un pendejo que tenía el pelo verde y dijeron, bueno, nosotros ya sabemos cómo es su padre. A mí o sea, cuando dijeron que era el hijo de Kanan, yo dije, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó en el fantasma que no me enteré? Chicos, por favor, ¿qué es? ¿Un telo el fantasma? Ay, no, o sea, igual yo me quedé así, ¿cómo que es el hijo? ¿Entendés? Tipo, me quedé así como, no puede ser. Ay, no, me volvió loca, Igual yo me quedé pensando, dije, ¿realmente ese pibe tiene que tener el pelo verde? Porque Hera en realidad no tiene pelo verde. O sea, ella tiene piel verde y tiene cejas y sus cejas son marrones, entonces técnicamente el pibe tendría que tener el pelo del padre. Pero bueno, entiendo que lo hicieron para eso, a menos que Sabine le haya tenido el pelo de verde, esa es otra opción. Pero... en fin, pero bueno, me gustó que al menos Hera, como regalo de consuelo, tiene como el fruto del amor de lo que fue con Kanan y tiene al pendejito. Me pareció como muy lindo eso, pero realmente yo me quedé choqueada. O sea, terminó el episodio y yo dije, no puede ser, o sea, que alguien me explique cómo es que hay un pibe que es hijo de Kanan. Pero bueno, a esto me refiero con la libertad del nuevo Jedi creado a partir de la destrucción de la Orden. Eso es algo que mucho me gustó. Bueno, debo decir que ya a esta altura del partido, si ustedes no se dieron cuenta, yo estoy enamorada de Kanan. O sea, yo realmente me fue gustando Kanan cada vez que avanzaba la serie hasta que llegamos al final de la segunda. Se quedó ciego y le pusieron ese casco que, chicos, por favor, parecía Frozono. Yo digo, ¿qué hicieron con Kanan? Tipo, ¿por qué me arruinan así el personaje con lo lindo que es de ver? Pero me gusta mucho el arco de personaje que tuvo Kanan a lo largo de la serie. Es como que fue hasta el final que yo logré como generar como una significación de lo que fue el arco de este personaje,
pero si no, como que in the meantime, tipo, en el mientras tanto yo sentí que simplemente como que lo dejaron a segundo plano. Es como que él cumplió su función y pasó a otro plano para enfocarnos más en la historia de Sabine, de Ezra, papá, y eso a mí no me había gustado tanto. Pero es como que si vos le prestás como un ojo, es como que siento que, y si ahora sí lo llevamos como una parte más espiritual, vemos como después de la ceguera, Kanan como que va desarrollando, como que se va desprendiendo un poco como de las capas del ego y se va volviendo como mucho más como pacífico, más receptivo, empieza a literalmente ver las cosas con otro lente, con otra perspectiva, con otro ojo. El hecho de, por ejemplo, los encuentros que él tuvo con Bendu, o sea, también me hubiese gustado que desarrollen más el conflicto interno, o sea, quizás 1 o 2 episodios más de Kanan con su ceguera, porque lo vemos como en un episodio como que al principio de la tercera creo que era así, como que él estaba como muy ido y después vemos en un momento que tiene un conflicto, pero eso empieza y termina en ese episodio. O sea, me hubiese visto como verlo a él más como conflictuado con eso para demostrar que más allá de que es un Jedi y que tiene como ciertas aptitudes para ser un tipo Zen, eso realmente le afecta, de la misma forma que le afectaba que Hera esté en peligro, por ejemplo, es decir, como esa parte humana, emocional del personaje. Entonces me parece como muy lindo como él realmente se consagra como un maestro en el momento que pierde la vista y aprende a ver con otros ojos su propio mundo interno. No, it's not Ezra. Or the spiders. It's me. Fear, grief, anger. That's how they see me. That's how I see myself. Empieza a ver como a los otros desde otro lugar y así mismo, y eso me gustó un montón, porque justamente siento que en las primeras temporadas él era como súper enojón, como que cero paciencia con Ezra, como que súper reactivo, como que reaccionaba a todo, y después de esto fue como un antes y un después, que él dijo, ok, me calmo, y siento que él no solo como que aumentó como su conexión con la fuerza, sino que también ya al final como el saber cuál era su destino y el poder como marcharse en paz, sabiendo que a pesar de las cosas, aceptó como la situación por lo que era y apostó por algo que era más importante, que era la rebelión. Es decir, al final del día él sí terminó haciendo algo grande por la rebelión y sus amigos, pero la forma, el arco en el que fue como creciendo el personaje para, o sea, el final que le dieron, me re gustó. Bueno, y otra cosa que quiero hablar, que me gusta mucho, es cómo desarrollaron los personajes femeninos adentro de Rebels. Podemos hablar de Hera, podemos hablar de Sabine. A mí personalmente yo enfaticé muchísimo más y me gustó más el personaje de Hera que Sabine, no por algo en especial, tipo siento que Sabine tipo, está bien desarrollado, nomás yo enfaticé más con Hera, por ende voy a estar hablando un poco más de ella. Me gustó que no se sintió forzado, es decir, vimos que a partir de ciertos años, tipo desde, no sé, 2014 a 2020 y continuamos, Disney y toda la industria empezó a tener esta cosa de crear personajes femeninos anti-femenino, ¿entendés? Tipo cuasi masculino, es como hombre 2.0, hombre en cuerpo de mujer, sin contar, bueno, las Mary Sue, es decir, esos personajes que tienen el guión a su favor y son fuertes y son poderosas solo porque ellas pueden y son mujeres y viva guerrera, y es como que eso dentro del mundo de Star Wars lo vemos y en Disney en general lo vemos, y es algo que a mí no es que me irrita, pero me cuesta conectar con ese tipo de personaje, ¿no? Porque es como que siento que no hay una motivación auténtica en el personaje, sino que simplemente es soy poderosa porque soy mujer y porque soy tan fuerte como los hombres. Y a mí me chupa huevos, tipo, creo que mujer promedio te va a decir, no me interesa ver eso, no me interesa ver un hombre en el cuerpo de una mujer, ¿se entiende? Tipo, quiero un personaje femenino que actúe como mujer. Y en el caso de Hera, a mí me pasó que yo sentí que no lo sentí forzado, es decir, yo sentí que es un muy buen personaje, que por ejemplo, ella es piloto y es líder rebelde, y es buena piloto, por ejemplo, por el hecho de que es piloto, no porque es mujer, ¿se entiende? O sea, es como que ha surgido esta cosa de decir, soy buena en tal cosa porque soy una mujer poderosa.
y eso le quita justamente como veracidad al personaje o la capacidad de poder como público femenino enfatizar con los personajes femeninos que están desarrollando. En cambio, en este caso nomás, Hera es buena piloto porque es piloto, ¿se entiende? No porque es mujer. Entonces, eso a mí me ayuda mucho como... No es que me ayuda, pero me gustó porque yo sentí que pude conectar con el personaje y vemos que si bien su motivación, como dije antes, primera es la rebelión, la podemos ver en algunas otras facetas que también siento que son como muchísimo más humanas, por ejemplo, la relación con su papá o como la frustración que ella le generaba quizás frente a cada batalla, como perder a sus pilotos, ¿se entiende? Como el tener la responsabilidad de guiarlos y que si pierden gente o si pierden batallas, se pierden un montón de cosas, ¿no? También la capacidad como de liderar y de ver como más allá de las cosas, aun cuando haya cosas que a ella no le gustaban, porque por ahí vemos que Ezra era como muy, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Y ella era como, no se puede, o sea, hay cosas que no vamos a poder ahora. Entonces siento que ella como que tiene esta coherencia como personaje y siento que es alrededor de toda la historia que ella vivió y no por el hecho como estos últimos personajes que han surgido femeninos porque es mujer, ¿no? Sino porque es buen personaje y está bien desarrollado y punto, y ahí se termina. También me pasó que yo no sentí forzado todo lo del clan Wren o los clanes mandalorianos, o sea, el hecho de que, no sé, esté la mamá de Sabine, Catán, como líderes dentro de lo que fue como liberarse de los mandalorianos que estaban a favor del imperio y todo ese tropo de Sabine. El hecho de que, no sé, sea la madre líder y después de Sabine y demás, es como que tampoco lo sentí forzado a comparación de quizás u otros universos, u otras películas, u otras cosas donde nosotras somos las guerreras y somos las líderes porque somos mujeres y podemos, ¿se entiende? Como que toda esa cosa de porque solo porque soy mujer soy fuerte. No, acá es como que no lo sentí así, es como que simplemente sentí lo mismo de antes, es decir, son personajes que tienen distintas motivaciones, que son capaces igual que otro personaje y que no se distinguen por meramente su género, sino por aquello que ellas desarrollan. Entonces como que esa escena final donde aparecen Sabine con su mamá y Bo-Katan levantando como la espada mandaloriana, dije qué lindo momento, se siente como muy bien, sin sentirse como forzado, básicamente inclusión forzada, sin sentirse que fuese una inclusión forzada como ha pasado con otros personajes femeninos. Así que en ese sentido me gustó mucho como el trabajo que hicieron adentro de Rebels. Por otro lado, de todos los droides que han aparecido en el universo de Star Wars, debo decir que Chopper definitivamente es mi favorito. Tipo, lo amo a Chopper. O sea, miren que entre, no sé, Chopper, BB-8 y R2, o sea, de estos que son así medio tipo astromecánicos de compañía. Yo siempre fui muy fan de R2, pero Chopper me voló la cabeza. O sea, realmente me encantó. O sea, me encantó, no sé, es como un personaje que está ahí, pero que es tan significativo. Me encantó un montón. Solo quería agregar eso. Bueno, ya llegando al final de este video y este análisis, me gustó mucho, ya yendo como a la parte como más espiritual de las cosas, me gustó la conexión de Ezra con los animales. A lo largo de la serie, como al principio lo veíamos como meramente como, bueno, se lleva bien con los bichos, y después como eso lo terminó como liberando de un montón de cosas, pero su conexión con los gatos, los Love Cat, los Love Wolf, creo que eran, los lobos de Lothal, las ballenas de esa gigante que hacen saltos al hiperespacio, todo, o sea, todas esas conexiones que fue teniendo Ezra a lo largo de la historia, me gustó mucho como esa sensibilidad hacia la fuerza y hacia los animales, y obviamente me gustó muchísimo como todo lo que crearon. O sea, mentira, no les voy a mentir que el mundo, o sea, la primera impresión que yo tuve del mundo entre mundos, de poder ver al pasado, de esa escena icónica de él encontrándose con Ahsoka en el momento que ella estaba luchando con Vader, al principio lo sentí como medio tirado de los pelos, como decir, como que están queriendo crear un multiverso del espacio-tiempo. O sea, es como que mi primera reacción fue como ¿qué están haciendo, chicos? ¿Por qué eligieron esto? Y después como que la vuelta de rosca que le dieron, tipo, a mí el final, o sea, el hecho de que Ezra haya seguido los pasos de Kanan estuvo copado. Quizás me hubiese gustado que haya como más tiempo entre una cosa y otra, tipo entre la desaparición de Kanan y la desaparición de Ezra, porque fue como
bueno, Kanan eligió esto y fue como Ezra, bueno, yo voy a hacer lo mismo, ¡pum! ¿Entendés? Y se fue, bueno, desaparezco con Tron, ¿entendés? Es como que no me gustó tanto. Ahora estoy viendo Ahsoka, voy 2 episodios, debo decir que no me está gustando tanto, después daré mi opinión más adelante, pero en general el final, todo lo que fue como lo de las pinturas, lo de encontrarse con la imagen del padre, el hijo y la hija, el atravesar el portal, toda esa parte de como las distintas como líneas de tiempo y las posibilidades, de decir, bueno, quizás ahora estamos entendiendo lo que Palpatine le decía a Anakin sobre que podés como cambiar el futuro o cambiar el destino de las personas o evitar la muerte, tipo como toda esa tentación Sith, y vemos cómo Palpatine lo está tratando de tentar a Ezra y él hasta incluso estando viéndolo a Kanan en ese momento en el que él hace así, porque encima en el segundo en que Kanan recupera la vista y la puede ver a Hera, que era como su último deseo, me partió el medio, yo me quedé así. ¿Cómo? O sea, top escenas que a mí me choquearon posta de Star Wars, fue así, no lo puedo creer, o sea, realmente fue como que quedé choqueada, quedé un rato recalculando en mi cabeza qué acaba de pasar. Pero el hecho de que de todo el tiempo ver el debate moral, como dije al principio, de Ezra entre hacer el bien y hacer el mal, y al final frente al dolor que él siente de querer salvar a su maestro, de querer volver con sus padres, él elige aún así y sabe que eso es una mentira, sabe que eso en realidad era una lección mucho más grande que él tenía que aprender. La verdad que me pareció algo como precioso, y me gustó como lo de las líneas de tiempo del mundo, entre mundos, o sea, siento que ahí sí hay como una idea quizás hasta incluso de física cuántica, metafísica, no sé, para pensar, o sea, realmente no pensé como una dimensión tan grande con eso, no lo pensé tanto, pero sí siento que tiene mucho para traernos, o sea, siento que el final en sí, los últimos episodios de Rebels siento que son muy espirituales por toda la noción de los lobos, por la conexión que ellos tienen con el planeta de Lothal, toda esa parte del templo Jedi adentro de Lothal, o sea, deja mucho que pensar. No llegué a esta altura del video como para hacer una reflexión per se, pero siento que lo podemos ver un montón desde un montón de lugares. No sé, esto me lleva a pensar mucho, yo soy muy fan de Outlander, y en Outlander, si bien no se muestra tan literalmente esta parte como de ciencia ficción, o sea, como que es un universo que se apega bastante a los hechos históricos y a la realidad en algún punto, sí nos presentan esta cosa, bueno, de los viajes en el tiempo, y esta idea de que no es que vos movés una piedra y cambiás toda la concepción, sino de que hay cosas que están destinadas a ser, ¿no? Es decir, por más que dentro de Outlander, por ejemplo, los personajes se matasen por querer cambiar ciertos hechos históricos, no podían, como que había algo más grande que llevaba a que eso tenía que ser. Y siento que esto en Star Wars lo vemos un montón, tipo el hecho de que Kanan sabía que se iba a morir y que él lo lleva y que las cosas tenían que ser así, y el personaje aceptó su destino tal como tenía que ser, como en el caso de Anakin, de que por más que él trató de ir en contra del destino, lo que él terminó haciendo fue lo que él terminó así haciendo fue lo que llevó a que las cosas pasasen como él no quería, pero como que esas cosas en algún punto tenían que ser así, como había visto antes Yoda, de que iba a haber un momento de oscuridad para los Jedi, para la fuerza, podríamos decir, y que después iba a haber un renacer, un resurgir, ¿no? Como toda esta cuestión de el destino, de la aceptación, de decir que hay cosas que quizás puedan parecer inevitables para nosotros, pero cuanto más resistencia nosotros pongamos al cambio, como era el caso de Anakin, al sentir como ese miedo y esa angustia de pensar de que Padme se iba a morir, y por ejemplo, no sé, o sea, cuanto más resistencia uno pone, como más sufrimiento le trae eso, frente a, por ejemplo, cuanto uno más confía en el cambio a pesar de que sabemos que va a ser como una situación de mierda, como en el caso de Yoda enterándose de que toda su gente iba a morir y que no quedaba más nada, y él es como, bueno, no hay nada que yo pueda hacer con esto más que fluir con la situación, como en el caso de Kanan, de a lo último él ya saber que se iba a morir. Y hay algo que no entiendo, es por qué él se cortó el pelo, o sea, es como que en realidad yo no vi ninguna review, ninguna opinión, nada hasta ahora, porque no quería como manchar mi opinión sobre la serie con otras opiniones, entonces quizás ahora vea un significado de por qué él se corta el pelo antes de hacer, tipo, de saber que se iba a morir,
para mí también puede llegar a ser que él como que se despojó de su antigua identidad, vamos a decirle, para justamente como dar como inicio a su fin, ¿no? Pero como justamente siento que este es como un lindo significado que puede haber atrás de Star Wars en general, o como esta parte de como el destino y la fuerza y esas cosas, de cómo cuanto uno más fluye con el cambio, con lo que se viene, con lo que uno siente que va a pasar, o hasta incluso con lo inesperado, cuanto uno más fluye con eso, más uno con la fuerza, vamos a decirle, con el universo, con las cosas, y más aprendizajes como más profundos y como sin tanto dolor puede adquirir, como siento que en algún punto, si bien Ezra batalló y sintió mucho dolor frente a la muerte de Kanan, es como que después en el mundo entre mundos y encontrándose con Palpatine fue que él entendió como internamente lo que él había hecho, más allá de que, bueno, gracias a que reventaron el tanque, se detuvo la producción, no, más allá de eso es como que él entendió como el mensaje de servicio por algo mayor que había puesto Kanan. Y nada, me pareció como muy lindo y para pensarlo. Así que nada, creo que hasta acá va a llegar este video. La verdad que sí, se me fue bastante largo, pero es una serie preciosa. La verdad que me gustó mucho. Le empecé a agarrar cariño a esta etapa de la alianza rebelde dentro de Star Wars. Así que nada, si te gustó este video, no te olvides de darle like, de suscribirte, que me ayudas un montón, de activar las notificaciones para cuando subo un nuevo video. Y si te gustan este tipo de charlas así un poco más espirituales sobre el cine o debatir al respecto, no solo de Star Wars, sino un montón de otras series y películas más, te invito a que me sigas en Instagram. Yo ahí suelo estar un poco más activa y ahí suelo publicar más cosas de Star Wars que acá, debo decir la verdad. Así que si te interesa específicamente eso, me puedes seguir en @elcaminodelamagia_. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. No puedo creer que voy 6 minutos hablando solo de intro. Este video va a durar 200 horas y esperemos que la cámara aguante. O sea, ya sé cuál es el tema a hablar, pero aguántame, cámara, por favor, no te mueras. Esto es lento. I'm so sorry. Obviamente siento que uno de los motivos por los cuales... Sigue grabando. The show must go on.